A 3 meses de que ocurriera el asalto a la Embajada de México en Ecuador, las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan suspendidas, la posibilidad de retomar el diálogo sigue de forma incierta. Y para hablar de este tema, de la relación binacional, para hablar también del futuro de Ecuador y un poco también sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, le agradezco a Gustavo Yalc, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia. Gustavo, bienvenido. Pedro, un gusto. Gracias por la invitación. Qué honor tenerte con nosotros. ¿Qué haces acá por México? Cuéntanos. Mira, soy presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia y hemos venido a presentar un libro sobre cibercriminalidad, uno de los grandes desafíos que tienen los poderes judiciales y los estados en su conjunto en nuestra región, luchar contra nuevas modalidades delincuenciales. Hay un profesor peruano que presenta su libro, me ha pedido que presente su libro y también daremos una charla sobre reforma judicial en Iberoamérica. Eso es importantísimo, hoy en día es el tema aquí en México con esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la experiencia que han tenido en Ecuador en torno al tema? Mira, en el siglo XXI fortalecer los poderes judiciales es una condición indispensable para fortalecer también la democracia, pero hay que hacerlo superando los grandes pecados capitales de las reformas judiciales de los años 90 y principios del siglo. Es decir, hay que enfocarse en las necesidades de los ciudadanos, tener instituciones fuertes con un origen muy legítimo y también ejercicio judicial se legitimen esos cargos, pero enfocados en las necesidades de los usuarios. Mira, los usuarios del sistema de justicia en Iberoamérica piden dos cosas principalmente, piden rapidez y piden transparencia, y hay que atender esas necesidades y claro, tener un diseño institucional enfocados en aquello. Es lo que se denomina modelos de demanda del servicio, no de oferta, es decir, no sistemas que a veces se piensan en un escritorio, sino enfocados en las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. Creo que eso es lo que logramos hacer en Ecuador en su momento, hacer un sistema de justicia mucho más rápido, mucho más ágil, que luche contra la impunidad, contra el delito. Mira, por eso Ecuador, de tener 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo bajó a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. No fue un trabajo solo policial, sino preventivo, social, de disminución de las desigualdades, de disminución de la pobreza, pero también de lucha efectiva contra la impunidad. ¿Y qué pasó después? Porque luego se les vino un problema también importante de seguridad. No, es gravísimo y muy doloroso lo que ha pasado luego, porque hasta el año 2017, siendo uno de los países más seguros de América Latina, somos uno de los países más inseguros de Iberoamérica y posiblemente del mundo. ¿Qué pasó? Pues primero se abandonaron todas las políticas sociales. Esto es muy importante porque la seguridad no es solamente un tema policial. La seguridad es prevención y la prevención es acceso a oportunidades de trabajo. Los niveles de pobreza que habían disminuido aumentaron nuevamente, la desigualdad social aumentó nuevamente. Pero luego también, lamentablemente, las instituciones del Estado se convirtieron en instrumentos políticos y de persecución política y dejaron su razón de ser, que es servir a los ciudadanos. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras del año pasado, y que lamentablemente no han tenido un quiebre en este año. Antes de pasar al tema de la relación binacional, solo tengo que preguntarte si has visto la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se está proponiendo aquí en México. La he revisado, me parece algo muy importante que se discutan estos temas. Insisto, tener poderes judiciales fortalecidos y con visión ciudadana es muy importante. Esa discusión tiene que ser abierta, es una discusión que tienen que tener los países. Insisto, enfocados en resolver los problemas de la ciudadanía, de acceso a justicia. Mira, hay barreras de acceso, ¿cuáles son? La barrera de acceso económica, claro, tiene que ser gratuita, la gente tiene que poder acceder a un sistema sin que tenga esa barrera, porque el derecho de la justicia es para todos, no puede haber una desigualdad ahí. Geográfica, hay sectores de los países que no tienen ese acceso geográfico a la justicia, hay gente que tiene que pasar a veces días para llegar a que alguien tutele sus derechos, hay que superar. Y la efectividad. Ahí hay reformas procesales muy importantes. En América Latina hay buenos ejemplos, hay experiencia que se puede compartir. Mira, hay que salir, por ejemplo, del sistema procesal escrito, que es lento, sin soluciones. Aunque le pongas más jueces, eso no tiene solución. Claro. El sistema oral es mucho más rápido, mucho más transparente y con un buen modelo de gestión puede resolver de mejor manera los problemas. Y la legitimidad, que es uno de los temas que me parece que la reforma mexicana apunta para que haya una discusión social. Es decir, que haya un origen de gran legitimidad al origen, esto es muy interesante. Y no hay que perder de vista que ese origen tiene que estar de legitimidad, tiene que estar acompañado por una legitimidad posterior. Es decir, no es suficiente que discutamos el origen de los jueces, es indispensable, pero no suficiente. Porque luego viene la evaluación de desempeño, el sistema de atención de quejas de los usuarios, claro, el sistema de rendición de cuentas. Y ahí se complementaría muy bien un sistema mucho más fortalecido. Oye, Gustavo, ¿qué opinión te merece lo que aconteció con el presidente Daniel Noboa, con la relación binacional que se encuentra pues en un punto decadente entre México y Ecuador? Pedro, esto es muy doloroso y muy lamentable, ¿no? Son dos
países hermanos, dos pueblos hermanos, el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano. Es muy grave lo ocurrido, sin duda. Yo aspiro, aunque evidentemente hay una condición para que así sea, pero yo aspiro a que esto pueda ser superado por vías diplomáticas. Lo ocurrido, evidentemente, en las relaciones internacionales, hay dos vías para superar los problemas que surgen. Es la vía judicial, que es la que se ha planteado, es una vía legítima y es una vía prevista dentro de las relaciones internacionales para resolver pacíficamente los conflictos, porque en las relaciones internacionales está prohibida la amenaza y el uso de la fuerza. Desde la Segunda Guerra Mundial, por eso existen las Naciones Unidas. Y la otra vía de solución de conflictos es la diplomática. Pero evidentemente hay una condición evidente, que es que tiene que haber un cambio de gobierno en el Ecuador, un gobierno que entienda las relaciones de respeto mutuo entre los países y se pueda resolver en esa área. Déjame ahí hacer un apunte, porque tú eres de los posibles candidatos a la presidencia en Ecuador. Las elecciones, para la gente que no lo sabe, son el próximo año y tu nombre suena. Entonces, ¿tú cómo te ves para el siguiente año? Mira, Ecuador necesita un cambio de gobierno, esto es una realidad. Que un gobierno que entienda a todo nivel lo que significa gobernar, que es un hecho muy serio, es preocuparte por las necesidades de los ciudadanos, preocuparte por sus necesidades y no hacer que el Estado esté al servicio de intereses privados, ¿no? Del servicio del bien común. Ese es el primer cambio. Y también que entienda las relaciones internacionales basadas en el mutuo respeto. Mi nombre ha sonado, Pedro, en efecto, veo que estás informado, pero hay pasos previos. En Ecuador hay lo que se denomina la democracia interna dentro de los movimientos. Yo me parece que es un movimiento progresista, la Revolución Ciudadana, y hay toda una serie de pasos de democracia interna. Mira, en Ecuador hay una cosa curiosa. Hay algunos partidos que no tienen candidatos y candidatos que no tienen partidos. Órale. Y que andan buscando quién les auspicie. En el caso de la Revolución Ciudadana es distinto. Hay varios cuadros, hombres y mujeres que bien pueden abrazar una causa enfocados en el bien común. Esa es la razón de ser de la Revolución Ciudadana, por eso se llama ciudadana, porque piensa en un Estado al servicio de los ciudadanos. Hay esos pasos internos, ya se verá, se decantarán. Y lo importante es tener un plan de gobierno que les sirva al pueblo ecuatoriano. Oye, nos quedan pocos segundos, pero si tú llegaras a ser presidente de Ecuador, ¿cómo resolverías el conflicto con México? Tenemos que usar las instancias que nos brindan las relaciones internacionales y sobre todo las relacionadas con una solución pacífica a través de la diplomacia. Creo que un diálogo sincero, respetuoso, de mutuo respeto, basado en la igualdad jurídica, que resuelva los intereses de ambos gobiernos y deje atrás ese incidente de manera definitiva, que haya compromisos de no repetición en temas tan graves, creo que será la vía, una vía diplomática que convenga a ambos pueblos. Gustavo, qué gusto tenerte por acá. Un gusto, Pedro, gracias por la invitación. Y mucha suerte allá en el proceso. Vamos a la pausa y regresamos.